Tío, pero 300 niveles bajos no son un nivel alto, y entonces un silencio. Porque como nunca se ha abordado el tema del efecto combinado y eso es tabú, eso no se considera. Los niveles son muy bajos, te vuelven a repetir. A esos niveles de exposición no se espera ningún efecto. Dice, hombre, pero es que tengo 62 compuestos. Decía la ministra Narbona, es que tengo 64 de los 106 que han medido. Sí, pero sus niveles son muy bajos. Bien, pues sobre eso se ha seguido progresando y se han hecho estudios, afortunadamente. En España, en el verano del 2008, se presentó, esta es Antonia Calafat, que es una española que dirige actualmente el Laboratorio de Análisis Químico del CDC de Atlanta, del Center for Disease Control, y esta es Argelia Castaño, que es una investigadora en Madrid que hace la biomonitorización. Pues bien, el CDC publica anualmente y está libre para ustedes la biomonitorización de la población americana para 266 compuestos químicos. Y se sabe cuánto tienen en orina o en sangre la población representativa de los americanos para todos los compuestos de los que estamos hablando. Y dice Antonia Calafat, lo estamos publicando y por lo menos ya damos la idea de que la exposición ha ocurrido y se podrá actuar de forma preventiva, aunque no podamos por el momento hacer una asociación con enfermedad. Y en la presentación del día 13 de noviembre de Argelia Castaño de la armonización de la biomonitorización humana en Europa, pues dos cosas han quedado evidentes. Se emea más mercurio del conveniente y se emean más plásticos de los aconsejados. España llamaba la atención. Entre las medidas que había de plomo, mercurio, humo de tabaco a través de cotinina, bisfenol A y talatos, que la población infantil y sobre todo la población en edad de procrear, pues orina demasiado mercurio y demasiados talatos que son componentes de los plásticos. Bien, estos datos ya por fin empiezan a publicarse y empiezan a tenerse en consideración, por lo menos para ver que la exposición existe. Yo me he comprometido no solamente a presentar que la exposición existe, sino a hacer algún resumen pequeño de efectos, ¿no? La exposición a los pesticidas ustedes la han visto. A ver, primera pregunta, ¿son todos los españoles igualmente, ocurre para todos los españoles la exposición a pesticidas de forma equivalente? Y le dice, es difícil que sea así. Porque fíjense, solo el 4% de la población de la superficie de la península ibérica se dedica a frutas, hortalizas y verduras y consume el 60% de los pesticidas. Si uno pone el 60% de los pesticidas en el 4% de la superficie, habrá realmente gente que esté más expuesta que otros, ¿de acuerdo? Entonces, no, la exposición no es homogénea. Hay zonas de mayor riesgo de exposición y si uno se va a Almería y ve lo que es la agricultura industrial de las 23.000 hectáreas de producción industrial del tomate en el mes de enero, pues dice, bueno, aquí tendrá que ocurrir la exposición y de hecho la exposición profesional es relevante e importante. Ahí siempre muestro la diapositiva esta para dar un descanso de la exposición profesional. Me invitaron a una charla en la Facultad de Ingenieros Agrónomos en Albacete. De Granada a Albacete hay que pasar por los cerros de Úbeda, estos son los cerros de Úbeda, y hay una avioneta que está fumigando. Y si ven, hay aquí un tipo con una banderita. Cuando pasa la avioneta, el tipo se agacha, se sujeta el sombrero, lo fumigan, la avioneta da una vuelta en el aire, el hombre se desplaza 20 metros a la derecha. Enseño esto en Granada y me dice el epidemiólogo, si tú estás interesado en los efectos de la exposición a compuestos químicos sobre la salud humana, este es tu hombre. Porque si le hacen esto 8 horas al día, todos los días de su vida, va a estar más fumigado que el trigo que le acompaña, ¿no? Pues bien, esa es la exposición profesional y de la exposición profesional hemos aprendido muchas cosas. Fundamentalmente que hay unos efectos de intoxicación. Pero nos interesa fundamentalmente a ustedes qué pasa con la exposición a pesticidas de la población general. En lo que respecta a frutas y verduras, los datos últimos de la Unión Europea no están. Dicen, aprovecho esta, dicen que el 65% de lo que comen
o el 60% de lo que comen los europeos está completamente limpio de residuos, el 36% tienen residuos inferiores al límite tolerado y un 4% están contaminados por encima de esas dosis. De nuevo, los números que han servido para decir cuánto es tolerable están hechos para la toxicidad individual de cada uno de esos compuestos. Pero uno ya sabe que la dieta contribuye, puesto que el 40% de lo que come diariamente tiene residuos dentro de la legalidad, ¿no? Pero se acumulan o forman parte de la dieta de cada día. Hay exposiciones inadvertidas, como pueden ser las exposiciones en jardinería, esa manía que tienen de derivar a jardinería todo lo que se prohíbe en cultivo agrícola, y de pronto se sorprende uno que están utilizando metoxicloro, como pasó en Canadá, o que están utilizando lindano en algunas aplicaciones, como el caso de la aplicación para los piojos. Está en las farmacias, está hasta hace poco el lindano, cuando en el año 86 se había prohibido, porque era orgánico, persistente, bioacumulable, lipofílico, carcinogénico y disruptor endocrino. Resulta que estaba todavía en venta en las farmacias para el tratamiento de los piojos de los niños en los colegios. Cosas que, como decía mi amigo Miquel Porta de aquí de Barcelona, son muy parecidas a esto que me envió un día. Son estas, hoy las he visto precisamente en el centro de Barcelona, unas postales que están en los kioscos y que recuerdan la publicidad de los años 60. Fíjense qué publicidad. Higiene y precaución, colonia con DDT, Cruz Verde, ahuyenta y elimina los insectos y combate la caspa. Estas prácticas de la derivación de pesticidas a aplicaciones cosméticas pues ha sido una cosa habitual durante años en el lindano, en otras aplicaciones, y significa una forma de exposición inadvertida. Sabemos, como les decía, que hay un efecto sobre la salud y que el mayor número de casos de intoxicación aguda que han necesitado hospitalización en la unidad de cuidados intensivos lo presentan los agricultores de Almería y tienen, gracias a Dios, un muy buen éxito evitando las disfunciones de estos individuos. Pero ¿cuáles son los efectos a largo plazo? También están publicados. Los agricultores españoles, al igual que los agricultores del resto de Europa, pero a diferencia del resto de la población trabajadora, tienen mayor probabilidad de morir por tumores cerebrales. Cáncer gástrico, fíjense qué curioso, lo mismo que los del Duero, leucemia, linfoma no Hodgkin, próstata y testículo. Y uno pregunta, ¿y mueren más las agricultoras españolas de cáncer de mama? Dice, no lo sabemos. Estos trabajos están hechos por registros de defunción y la mayor parte de ellas aparecen como sus labores. No está identificada en los registros de defunción la actividad laboral de la mujer en muchos de los casos, sobre todo en el tiempo más pasado. Bien, pero al final uno va juntando cosas y la única parte que me queda ya, si quedan 5 minutos, es contarle que teníamos muy establecidos los criterios para controlar pesticidas y aquello que parecía que eran elementos tóxicos definidos para ser citotóxicos frente a determinadas plagas, y la gran sorpresa aparece cuando hace unos años nos enteramos que algunos de los inertes que acompañan a los pesticidas, como es el caso del nonilfenol, tienen también actividad tóxica, fundamentalmente actividad hormonal. Y a partir de ahí, que esto es un dato que es por lo que yo me dediqué a esto en el año 87, me fui a Estados Unidos, se lo cuento un momento, con los sueros de mis enfermos de cáncer de próstata a hacer unos experimentos. Y cuando llegué, todos mis sueros eran estrogénicos, todos tenían hormonas sexuales femeninas. Y era imposible que los sueros tuvieran hormonas sexuales femeninas porque eran de enfermos de cáncer de próstata. Bien, se me había ocurrido llevarme los tubos de sangre en estos tubitos. Los tubos de Corning, de fondo cónico y tapón naranja, útiles para la centrifugación y de un solo uso. Bueno, pues descubrimos después de 6 meses que estos tubos eran estrogénicos, porque el fabricante le estaba añadiendo nonilfenol, que es un antioxidante y que impide, agárrense, que el plástico amarille con el tiempo. Puro estético. A la gente no le gusta que los botes de plástico se le pongan amarillos en la estantería. Y el fabricante le había añadido a los botes nonilfenol. Y descubrimos que ese nonilfenol, esto es año 87, es el inerte de los pesticidas, es el único espermicida vendido en España, es un antiamarillante del plástico y es el responsable de la feminización de los peces. Están ustedes sentados, ¿no? En el río Ebro y en el río Llobregat. Porque está publicado, porque la gente más seria del CSIC, o de como se llame ahora, el CIC,
de Cataluña ha publicado durante los 10 últimos años que las carpas del río Ebro, desde Zaragoza hasta la desembocadura, están fenotípicamente transformadas. Y aunque genotípicamente sean machos y hembras, están feminizados. Los machos están feminizados. La enfermedad se llama el imposex. Se publicó primero en Inglaterra, después en Canadá y ya se conoce en toda la península ibérica. Y hay bibliografía científica por los grupos de mayor credibilidad como para llenar esta habitación. Y todavía están pensando a ver si no pasa nada con la gente que se bebe el río Ebro. Pues claro que pasará, hijo mío, si lo dicen las carpas. Bueno, después lo veremos. Igual que ese plástico, el que más nos preocupa, y ustedes tienen que empezar a aprenderse los nombres porque es obligatorio, es el bisfenol A. A ver, ¿cuántos de ustedes saben que el 30 de junio del 2011 la Unión Europea prohibió la venta, comercialización y producción de biberones de plástico en todo el territorio de la Unión Europea? El 30 de junio del año pasado se prohibieron los biberones de policarbonato, que son los biberones con los que hemos alimentado a nuestros niños durante los últimos 30 años, por la aplicación, a ver si lo enseño, del principio de precaución, que dice que los biberones de plástico policarbonato están construidos de un monómero que se llama bisfenol A, que es estrogénico desde el año 1936, y que no hay derecho a que los niños tomen bisfenol A cada vez que sus padres les calientan un biberón en el microondas, porque el compuesto es una hormona. Y a pesar de que nadie se haya muerto, de que ningún niño se haya caído de espaldas después de tomarse el biberón y haya sido un escándalo, el ministro de Medio Ambiente y de Sanidad de la Unión Europea dijo el día 30 de junio que no se permitía más la venta. Y el día, no el 31 porque no existe, el 1 de julio ya estaba el mercado lleno de alternativas, de biberones de silicona y de otros plásticos que no son estrogénicos. Pero dices, ¿por qué tienes que aguantar hasta el año 2011 a hacer esa prohibición cuando la primera evidencia se publicó en el año 86? ¿Cuántos años para reaccionar? ¿Quién se beneficia de esa lentitud en tu reacción? Bueno, pues ya está. Ahora habrá alguien en otros países menos afortunados que estarán comiéndose los biberones que Europa no quiere. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué razón hay para pensar que eso es un problema? Fíjense, a ver, tenemos constituida una red pagada por el Ministerio de Sanidad, por el Instituto de Salud Carlos III, que se llama la Red Infancia y Medio Ambiente. Es nuestra cohorte, ¿se acuerdan la palabra? Nuestra cohorte, la cohorte española de niños. Forman parte 3.600 mujeres o 3.500 mujeres de Granada, Valencia, Menorca, Ribera del Ebro, Sabadell, Guipúzcoa y Asturias. Los niños tienen ya 12 años. Sabemos cómo van todos, cómo crecen, cómo comen, cómo viven. Nos dan orina, nos dan sangre. Las madres nos dicen todo acerca de los niños y nos dijeron todo acerca de su embarazo. Y es más, nos dieron sus placentas. ¿De acuerdo? Y tenemos guardadas en frigoríficos las placentas de esos 3.500 embarazos. Y cada vez que alguien dice, es que hay un producto químico que se llama, como se llame, que no sabemos si ha existido alguna vez o ha supuesto un riesgo de exposición en España. Le decimos, ¿quieres un gramo de placenta? Porque tenemos 3.500 muestras de placenta para analizarlo. Y en 6 semanas se hacen los resultados y se dice, sí, la exposición ocurrió. Las consecuencias las tendremos que ver poquito a poco. Pues fíjense, como las consecuencias